Hemos tomado la decisión que nos vamos hacia Costa Rica. Se llegó el día de finalmente despedirnos de Panamá. Somos Santiago y Valentina, un colombiano y una chilena a bordo de la Caballota, nuestra BMW 800 Adventure. Hoy, después de casi 4 años de viaje, estamos ingresando a Costa Rica, país número 2 en nuestra ruta rumbo a Alaska. Dicen que es un país caro, dicen que es limpio, dicen que su naturaleza es de otro nivel. Pero antes de descubrir todo eso, tenemos que pasar la primera prueba del viaje, lograr entrar al país. Así nos recibe Costa Rica, en nuestro segundo país por Centroamérica. Bienvenidos a Costa Rica. Pura vida, May. ¡Pura vida, May! País número 12. Rumbo a Alaska. Vamos a parar por aquí a sacarnos una fotito. Pero el ingreso a Costa Rica no estaría siendo como nosotros lo esperábamos. No vamos a poder entrar a Costa Rica. No. Pero bueno, al menos por el día de hoy. ¿Qué pasa? Nos dieron el ingreso a nosotros como personas naturales, extranjeros, viajeros, pero el problema está siendo para hacer el permiso temporal de la moto, porque se necesita un seguro obligatorio. Pero la empresa que tramita estos seguros tiene el sistema caído desde ayer. Entonces, si está caído el sistema, no se puede gestionar el permiso temporal para la moto. Llegamos aquí a las 12 del día y ya ahorita son las 5 de la tarde, ya cerraron la frontera, entonces nos va a tocar que hacer este trámite el día de mañana. Los de aduana sí nos dijeron: chicos, lo sentimos mucho, es la primera vez que pasa esto, pero solamente hay una empresa aquí en la frontera que es la que tramita ese seguro. Y esperemos hasta mañana que les puedan hacer el seguro y así nosotros le damos el ingreso a Costa Rica. Ahí viene Vale, que ella estaba gestionando el seguro. Y dijo que se le escapaba de las manos porque era el sistema y que mañana teníamos que ver si había o no. Entonces hay otros viajeros y quedamos los 4 como de brazos cruzados porque ellos están esperando toda la mañana y recién le vienen a decir lo mismo que nosotros, que no hay sistema y que el vehículo no está acá en Costa Rica y nosotros ya salimos de Panamá, entonces tampoco nos podemos ir a otra frontera. Entonces estábamos como conversando con los viajeros que no hay como mucha solución. El ingreso no fue como esperábamos, pero bueno, el viaje también se trata de eso, ¿no? De tener paciencia, así que al día siguiente regresamos con la fe firme y sabiendo que hoy sí se daría el ingreso a Costa Rica. Al fin. Pensé que este día no llegaría. Permiso. Estas cosas suceden solo para que nosotros valoremos cada vez más los países cuando uno ingresa. Son las 1:30 de la tarde del día número 2 aquí en la frontera y nos acaban de dar ya el permiso de entrada de la moto, pero todo fue una odisea toda la mañana porque al final de cuentas nunca estuvo caído el sistema. Fue que la persona que tramita el seguro no sabía, nos dijo que era nuevo, entonces le tocó que hacer un par de llamadas para poder que solucionaran. Y después de estar toda la mañana, el seguro salió y nos pudieron hacer aquí el ingreso de la moto, ¿no? Bueno, nos dieron 90 días a nosotros 3, así que oficialmente ya podemos recorrer todo lo que es Costa Rica. También todo tiene bastantes explicaciones y es porque vemos que esta frontera es como una frontera que utilizan muchas personas, pero es más que todo como peatonal. Exacto. Inexperiencia, pero buena atención. Sí, eso sí hay que resaltarlo, fueron muy buena onda. Así sí, que eso. O sea, uno dice que se complica porque lo logístico cambia mucho. O sea, nos tuvimos que quedar, los hospedajes aquí están a $50. La moto, el ingreso de la moto salió $48. Teníamos una reserva en otro lugar ayer y nosotros intentamos explicarles que necesitábamos entrar al país, pero no fue posible. Entonces, eso como que uno queda como bajoneado, no por la espera, porque uno tiene como la paciencia ya de viajero, sino la logística, que es
como no nos podemos quedar. Y hoy día también les dijimos, o sea, por favor, ayúdennos porque no nos podemos quedar otro día en la frontera, necesitamos avanzar. Entonces ahí como que se empezaron a mover un poquito más, hicieron llamadas y pudieron solucionar. Así que, excelente. Ahora sí vamos a descubrir Costa Rica. Ay, al fin, caballotita, qué difícil estuviste. Este es un canal que transmite lo que sentimos en el momento, y aunque un ingreso más lento pueda dar otra impresión, que eso no los engañe. Costa Rica nos irá mostrando lo organizado, bonita, natural y conservada que es. Buen día, hermosa gente. Nos saludamos desde Puerto Viejo de Talamanca, un sitio bellísimo al que hemos llegado. Ya hemos estado sintiendo aquí muy bien la vibra del lugar. Para comenzar a empaparnos de Costa Rica, llegamos a Puerto Viejo, a los pies del Mar Caribe, un lugar turístico, surfero y llena de vida. Monos colgando de los árboles, aullidos que se escuchan por todos lados y colores de una fuerte influencia jamaiquina. Esta playa se llama Los Cocles y está súper buena porque miren, mucha gente surfeando, hay cancha para jugar voleibol, por allá hay salvavidas, hay gimnasio, está súper bueno, o sea, hay un ambiente muy bueno por esta zona, así que está buena. Playa Los Cocles, diría yo que también es una de las playas más centrales de acá de Puerto Viejo. Ok, yo soy de Batán, llevo 6 meses aquí en Puerto Viejo y la vibra ha sido súper distinta, buen ambiente y no, súper tranquilo, relajado. Todo es como más fresh, ¿no? Es correcto. O sea, trayéndola a llevar es súper bien, súper bien. Ah, bueno. Nada más de ser buena gente, igual con todo el mundo, igual. ¿Se queda atrapado aquí usted? La verdad es él pensaba quedarme aquí por un buen tiempo, sí, aquí es otra vibra, la verdad. Es verdad que aquí dicen mucho, ¿cómo es? No estrés. Si está estresado en su casa, se viene para Puerto, se viene para la playa y relajado. Y listo, a mover el cuerpo, a disfrutar del mar. Y el que no hace ejercicio es porque no quiere, ¿verdad? Sí, porque está. Oh, buena, mi bro. Que todo siga fluyendo entonces por aquí. Y que así sea y buena suerte en su viaje, ¿verdad? Gracias. Gracias, mi bro, un placer. Gracias. Otra playa que es bastante conocida de acá de Puerto Viejo es esta, Playa Negra. Y impacta mucho visualmente porque apenas uno llega ve que la arena es completamente negra. Entonces estuvimos viendo por ahí información y se dice que esta es arena volcánica y es rica en magnesio. Por eso es que le da prácticamente esa tonalidad completamente negra. Entonces... Corrección, la arena contiene minerales pesados y oscuros como magnetita y manganeso, que provienen de antiguas erupciones volcánicas. Y ellos se depositan aquí por los ríos cercanos, que arrastran estos sedimentos desde las montañas hacia el mar, donde se acumulan finalmente en la playa. Y con brillito. Ajá. Ay, pero es que es muy suave. No se imaginan cómo se siente al caminar. Miren. Y es como menuditita, ¿sí ven? No es como la típica Arena que como que se sale, sino que... Es más como... Yo lo deduciría que es más como una masa. Sí, es como ¿cierto? una masa. Y ni se imaginan al caminar por acá, es demasiado suave. Se nota que hay como bastante vitamina. Ay, el agua es tan calentita. Si yo mal no me equivoco, es la primera vez que estamos en una playa con la arena tan negra. Tan negra, sí. Si hay algo que quiero recalcar muchísimo de todo lo que es las playas que hemos recorrido
por todo el Caribe de Costa Rica es que no hay como una invasión de vendedores ambulantes dentro de la playa, de la arena, no hay negocio donde se vende comida ni nada. Es como, prácticamente es como que se respeta mucho el que uno esté en la arena, disfrutando del mar, disfrutando de un atardecer, disfrutando del deporte y por sobre todo, felicidades a Costa Rica porque han sido de una de las playas más limpias que hemos visto. O sea, recién estamos entrando a Costa Rica y vemos que hay mucha conciencia de la gente, porque tampoco que digamos hay muchos basureros, sino que la gente sabe que se tiene que llevar la basura, ¿no? Se la lleva consigo misma y también hay algunos pequeños sectores donde se puede ver la basura todo muy ordenada. Entonces se siente bonito cómo están cuidando la naturaleza, como ven toda una playa y no se ve ni una sola basura y ha sido así en todas las playas. Así que me encanta. Según ChatGPT, este barco quedó en Callao hace varias décadas, aquí enfrente de la playa El Manzanillo, producto del mal clima y corrientes fuertes del Caribe. Se dice que antiguamente esta costa era muy utilizada para el transporte marítimo de mercancías, pero también era peligrosa por los arrecifes y el oleaje. En algún momento intentaron removerlo, pero este nunca fue posible. Siempre cuando hay barcos y más que están tan cerquita a la orilla, es súper atractivo porque siempre salen sus buenas fotos. Así que si quieren una buena foto ya saben que aquí en Manzanillo, que es la última playa, la punta, hasta donde ya no hay más carretera, se puede encontrar el barco. Están revolucionados. Pasa, brother. ¿Por qué tanta bulla? Pues sí que sí es cierto que Costa Rica es pura vida por donde uno ande. Mire, en plena vía y los monos aulladores ahí cruzando de un lado a otro. Miren que hacen fuerte. El ruido que hacen. Mira, colgando ahí. Hay varios. Lo bueno, y como pueden observar aquí, es que les colocan puentes para que ellos vayan por encima y no sobre la vía. Así que también por ese lado está muy bueno, muy positivo. Se están comunicando de muchos lados. Hay un punto bien lindo por aquí que nos dijeron, se llama Punta Uva. Ahí lo tenemos, Punta Uva, pura vida. Y parece que también aquí hay un arrecife para hacer snorkel, pero no lo vamos a hacer hoy. Lo que vamos a hacer es subir a un mirador que hay aquí. Este es el mirador de Punta Uva. Nace de la misma montaña formando un acantilado natural donde se aprecia el hermoso mar Caribe. A finales del siglo XIX hasta aquí llegaron muchos trabajadores afrocaribeños, principalmente desde Jamaica, y producto de ello dejaron la cultura muy implantada y esto se refleja también en sus comidas. Miren, acá nos hemos venido a disfrutar de un plato típico de la zona. ¿Por qué? Aquí hay mucha cultura jamaiquina, entonces uno de los platos que más se pronuncia en todos los restaurantes es este. El nombre es Rice and Beans. No sé si lo estoy pronunciando bien, ahí me disculpan, pero bueno, aquí la pronunciación siempre es muy distinta. Entonces,
Se supone que es arroz como remojado con agüita de coco y el pollo que viene de una manera especial. Yo no soy experto en culinaria, pero esto se ve muy bueno. Tiene el sabor a coco, está súper rico. Yo soy la degustadora. Súper Qué rico. Tiene como frijoles y bueno, como dice Santi, el sabor a coco, pero ya es picantito. Y con un platanito. Y me parece que igual está dentro de lo razonable porque este plato vale $7. 3.500 colones. Ya no hay más. Yo creo que es el pollo más rico que me he comido en mi vida. Me atrevería a decir que en mi vida. Está súper rico. Estaba. Por otro lado, en Puerto Viejo se respira una cultura jamaiquina durante todo el día, pero quisimos salir a descubrir sus noches para ver cómo se vive realmente cuando cae el sol. Sí que hay buen ambiente en la noche. La chilena ya empezó a bailar, mírenla. Estamos en diciembre. Mira qué lindo los dibujos. Me estáis pillando en mi peor momento. Donde aquí sufro, donde me quiero llevar todo. Miren Bueno. qué hermosos los cuadros. No viajamos en motorhome. Uy, menos O si mal. no, llevarías de todo. Llevaría de todo. Está muy lindo. Está muy lindo, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Estuvo muy bueno el waffle de Nutella. Qué delicia. Es una tentación pasar por estas calles. Miren la ropa que hay, hermosísima. Wow, miren esas tiendas rústicas que tiene. Están súper bellas, ¿no? Nada, tranquilo. Saluden ya que pasaron. Sí les digo que hay muy buen ambiente. Está todo el mundo aquí tomándose una cervecita. Y aquí parece que hay show de malabares y de todo. Aquí estamos en el hostel Rocking Jays, un lugar que encontramos que es bastante accesible, un poco económico también, que está bien central como lo que es el centro, las playas como más importantes como es Playa Cocles. Entonces hemos encontrado que está súper bueno este lugar. Ay, a mí me encanta porque estamos a la orilla del mar y me gusta mucho como toda la onda de los hostels, porque uno puede compartir experiencia con las demás personas, con otros viajeros, entonces se va sintiendo esa vibra. Hay mucha gente que viene como por un tiempo y se queda mucho tiempo, meses, años. Y otra cosa que me llama mucho la atención y puedo decir, porque para los que no saben, para los que no nos conocen, venimos desde Chile, desde Ushuaia, recorriendo en Sudamérica, entonces al haber cruzado a Centroamérica pasan como muchos cambios. Muchos viajeros nos dicen que es como igual, pero no. ¿Y por qué digo cambios? Porque en estos hostels como que los veo muy como más organizados. De hecho, te pasan una pulserita que cambia todos los días de color. Uno tiene que estar pagando como con anticipado para que te pasen la pulsera, te dan una llave principal a cada uno, entonces está todo como muy estructurado y organizado, es una locura. De hecho, para poner los nombres al refrigerador, para guardar la comida, tienes que ponerle tu nombre, entonces, bueno, son cosas de viajeros que uno se va como impresionando de cada lugar que uno va visitando. Observen pues, aquí en el hostel he conocido a Fabián. Buena Fabián. Pura vida.
Y Fabián hace también snorkel porque aquí justamente enfrente del hostel hay unas piscinas naturales y un arrecife, ¿no, Fabián? Sí, tenemos un arrecife aquí justo atrás del hostal, arrecife vivos de diferentes tipos. También acá a 10 minutos tenemos lo que es Playa Cocles para hacer un poco lo que es el surfing, muy importante acá en el área de Puerto Viejo, Cocles, de Limón, y rodeados de naturaleza, que es lo más importante en el Mar Caribe. Así que bienvenido aquí a Rocking Jays, Puerto Viejo de Limón. ¡Pura vida! Sobrevivimos, estaba muy fuerte. Los pongo en contexto, ¿qué pasa? Hace días les dije que el intercomunicador de Valentina se había dañado. En fin, estamos tratando de salir de aquí de Puerto Viejo y estoy intentando grabar el audio, pero claro, estoy intentando con los micrófonos, los DJI, pero con la vibración no está funcionando, entonces está todo un poco complicado para poder salir y grabar el audio de los dos y estar transmitiendo el viaje de manera natural, pues como siempre lo hacemos. En fin, lo que les quiero decir es que estamos aquí parados haciendo la salida de Puerto Viejo después de estar unos días así bien tranquilos, con mucha calma, como se diría, cero estrés. ¿Qué tal tus primeros días por este sitio, por este lugar? ¿Qué sientes en este momento? ¿Qué pasa por tu cabeza? Estoy con mi cuerpo descansado. Sí, tienes toda la razón. Estos días se sintieron muy tranquilos, muy en calma, disfrutando como tal el ambiente. A nosotros se nos hace muy difícil estar grabando en estos sitios porque a pesar de que sean muy turísticos, demasiado diría yo, es un lugar que no se presta mucho como para estar grabando porque la gente está de verdad como disfrutando, como muy desconectada de muchas cosas. Entonces la idea de nosotros siempre es tratar de vivir el viaje como tal, a pesar de que sí, trabajamos mucho durante el camino, pero también está la parte de disfrutar del viaje. Entonces estos espacios igual se prestan muchísimo para poder bajar las revoluciones, poder sentir cómo se está viviendo también la cultura de Costa Rica. Son los primeros días, entonces también está el proceso como de adaptación, porque a pesar de que estemos al lado de un país, no siempre no son iguales, todo cambia. Entonces estamos en eso, en el proceso de adaptación a Costa Rica, y las primeras sensaciones, de verdad, pura vida. Se siente una energía muy bonita y eso me ha impresionado. Yo sabía que muchas personas decían que Costa Rica es pura vida y que todo es muy relajado, la gente es muy amable, muy alegre. O sea, ya tenía ese conocimiento, pero estar en vivo, sí. Estar en vivo y sentirlo, que te sonrían mucho en la calle, que te digan hey, pura vida, eso no siempre se siente, y para uno como extranjero, como viajero, wow, es como, qué energía, gracias. Así que bien por ese lado Costa Rica, por su energía. Esa es la energía que se necesita. Sí. Pero quiero decir que he estado un poco aburrido por no poder ir hablando contigo ni que la gente te pueda escuchar mientras vamos en la moto. Pero vamos a trabajar en ello, solo que hay mucha logística entre medio y no saben el sinfín de sensaciones. Pero está todo bien, está todo bajo control. Nos vamos. No saben lo bien que se siente coger la moto después de estar varios días parado. A mí en lo personal ya casi se van a cumplir 4 años de viaje y la sensación siempre es la misma. Cada vez que salgo de algún lugar, soy un tonto lo que acabo de hacer. Como venía diciendo,
Ya van casi 4 años de viaje y todavía la sensación sigue siendo la misma. De conocer un lugar, salir y cuando sale, no sé, son bastantes emociones. Entonces, es bonito sentir eso, ¿no? Sentir que uno está vivo, está sintiendo. Pero todo lo que seguiremos viviendo y sintiendo por Costa Rica lo veremos el próximo domingo.